Último mensaje. Por favor, no se vayan a cansar. Es uno de una serie de temas que hemos preparado para este año 2014, titulados con el mismo título, Último mensaje. Para todos mis hermanos hay una última advertencia, y por lo tanto el tema de esta mañana, titulado Último mensaje, porque todo ser humano, todo lo que sucede en esta tierra tiene su función, pero antes de su función tiene una preparación y un último aviso. Inclinemos el rostro para orar. Padre querido que estás en los cielos, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de la vida, por el aire que respiramos en esta mañana, por ese sol tan bello que nos das. Señor, que nuestros labios te alaben y te glorifiquen en todo el tiempo, y que nuestros pies se encaminen en el camino que tú quieres que andemos, y que nuestras manos hagan las obras que tú quieres que hagan, y que todo sea solamente para glorificarte, Señor. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu en esta hora, que sea sobre tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Último mensaje. Aquí el 19 de marzo del año 2003, cuando el ejército norteamericano y todos los aliados se preparaban allá en el Golfo Pérsico para tomar posesión de Irak, se le mandó un último aviso a Saddam Hussein, un aviso que fue inadvertido, puesto a un lado, ignorado, y por lo tanto Irak sufrió aquella invasión masiva que costó muchas vidas. Algo que pudo haberse evitado, no se evitó. Pero mis hermanos, el Señor Jesús quiere que usted y yo hagamos uso de esa última misericordia para la humanidad. Desde Malaquías para atrás encontramos un gran número de advertencias de que Cristo iba a venir por primera vez a la tierra. Y hasta en forma de burla, podríamos decir, algunos profetas escribieron: qué bueno puede salir de Nazaret. Mis hermanos, cuando Dios habla, Él lo cumple. A cuesta de lo que sea, lo cumple. Y así como cumplió la primera venida, cumplirá la segunda. Y así como envió mensajeros para la primera venida, está enviando mensajeros para su segunda venida. Y la pregunta es: ¿quiénes son esos mensajeros? ¿Se ha puesto a pensar, mi hermano, mi hermana, quiénes son esos mensajeros que darán el mensaje final sobre un mundo de perdición? ¿Acaso necesita un último mensaje este mundo? ¿Cuántos asistieron al desfile de las rosas en Pasadena este año, este primero del año? ¿Nadie fue de aquí? Mis hermanos, más de 100 años en función, pero algo que me dio asco fue lo último que salió en este desfile de las rosas. Y yo sé que muchos ya saben a qué me refiero. Mis hermanos, el mundo está de cabeza directamente al pecado. Y es necesario que
que así como Cristo en su primera venida tuvo un mensajero delante de Él, es necesario que los hijos de Dios se paren firmemente a pregonar el último mensaje de salvación. Dice ahí el versículo de la lectura bíblica, San Lucas 1:14 en adelante dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Muchos se gozarán de su nacimiento. ¿Por qué no dice todos? Y sigue diciendo: porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Mis hermanos, la importancia de que cuando nuestros hijos vienen en camino, o mejor dicho, cuando nuestros hijos son pedidos para formar parte de la familia, que lleven el sello del Espíritu Santo y la aprobación también del cielo. Sigue diciendo: porque Él irá delante de Él. ¿Quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? Él irá delante de Él. Mis hermanos, delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: con el espíritu y virtud de Elías, para convertir el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia, de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y pregunto en esta mañana: si Cristo viniera sin antes saber un mensaje de advertencia, ¿sería justo nuestro Señor? Mis hermanos, nuestro Dios, razón tiene el apóstol Juan cuando escribe en el libro de Apocalipsis: justos y verdaderos son tus juicios. Mis hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda. Es cierto que el mundo está de cabeza hacia el pecado. Es cierto que los hombres de comercio, su visión es dinero, dinero, dinero. Es cierto que los que están encerrados en pecado quieren más pecado y más pecado. Pero aún en ese pecado, el Señor está llamando por última vez. Mis hermanos, todos conocemos la historia de Zacarías. Zacarías no se le fue dado un hijo en su juventud. Mejor dicho, yo me imagino la vida de Zacarías en su vejez. Me imagino ese viejecito ya cargando ese nene. Los viejitos en este tiempo levantan a sus nietos, y algunos con mucha virtud sus bisnietos, y a otros tal vez tataranietos. Pero a Zacarías le tocó levantar su hijo en su vejez, con un solo propósito, mis hermanos, porque ese hombre había sido enviado para dar las buenas nuevas de salvación, para percibir al pueblo de Dios, para que se preparara para recibir al Mesías. Dice el versículo 37: porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Qué cosa puede ser imposible para nuestro Señor? Cuando tú, como padre, como madre, oramos por nuestros hijos que se pierden a veces en las drogas, en el alcohol,
Mis hermanos, yo te digo esta mañana, sigue orando, porque para Dios no hay nada imposible. Sigamos orando, porque para Él no hay nada imposible. Así como este hombre fue enviado delante del Mesías para enderezar lo torcido, para allanar aquello que estaba vasto, así Dios puede traer de nuevo a nuestros hijos a los caminos que les hemos enseñado. La importancia, mis hermanos, de la oración. Estudiábamos en esta mañana el tipo de oración que el pueblo de Dios debe orar. Pero es que a veces oramos como el asadón. ¿Cómo es el asadón? ¿Cuántos conocen el asadón? Todos conocemos el asadón, ¿no es cierto? Todo es para adentro, para mí, y nada para los demás. Mis hermanos, la lección de esta semana nos ha enseñado cómo el pueblo de Dios debe orar. A veces oramos por un carro nuevo, una casa nueva, y no tiene nada de malo, no. Pero mis hermanos, hay cosas más importantes. Y algo que cabe decir, que no se trató en la lección, pero Daniel, ¿qué necesidad tenía de orar? De que Jerusalén fuera restaurada, si él ya estaba viejito. Él ya quizás pensaba ya no en ir allí. Pero mis hermanos, el vivo celo por las cosas sagradas nunca muere, y por lo tanto deben estar vivas aún en nuestra vejez. Sigue diciendo ahí en el capítulo, en el versículo 76, y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. ¿Cuál es el mensaje, mis hermanos? ¿Cuál es el mensaje que el pueblo adventista está dando hoy en día? ¿Cuál es el mensaje del pueblo adventista del último tiempo? ¿Acaso no es el mensaje de los 3 ángeles? Y una de las cosas más importantes que sale allí es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Pero entonces, ¿por qué el sábado sigue siendo quebrantado? ¿Por qué el sábado sigue siendo tomado livianamente? Y me pregunto yo, ¿cómo puede un ministro, y estamos hablando de ministros de otras denominaciones, pretender adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra en un día que puso el hombre y no Dios? Mis hermanos, ¿se dan cuenta que para todo Dios tiene un mensaje específico de advertencia para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Capítulo 3, versículo 2 en adelante. Siendo sumo sacerdote Anás, Caifás, vino palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Quiénes eran? Anás, Caifás. ¿Quiénes eran esos? Eran sacerdotes de la alta, eran los grandes. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 4.
Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechos sus sendas. Todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Pero la pregunta es: ¿hicieron caso todos a Juan el Bautista? No. ¿Pero se desanimó Juan el Bautista? No. ¿Dejó de predicar? No. Por lo tanto, mis hermanos, hay que seguir predicando que Cristo viene pronto, para que cuando venga, la sangre de aquellos que se pierden no caiga sobre ninguno de nosotros. Y alguien dirá: pero yo no puedo predicar como el hermano Ramos o como el hermano Enrique. Mis hermanos, cada uno tiene una función en este mundo para predicar el Evangelio. No se desanime, ni se entristezca. Me gustó lo que dijo el hermano en esta mañana. ¿Dónde está? Allá está atrás. Dice: está contento porque la iglesia lo ha llamado al diaconado. Amén. Mis hermanos, el cuerpo de la iglesia es como este cuerpo que ustedes ven aquí parado. Este dedo chico, quizás alguien podrá decir no sirve, pero sí tiene su función. Por lo tanto, en la iglesia nadie se sienta excluido de nada. Para todos, mis hermanos, para todos hay un servicio que hacer en este mundo. Pero el servicio más importante que el pueblo de Dios tiene que hacer en los últimos días es de presentar ese último mensaje, ese mensaje de ejecución. El mensaje de salvación ya todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que en Cristo hay salvación. Y es triste, mis hermanos. Hay cosas que escucho y se me hace difícil creerlas. Siento que es algo tan serio que no debo creerlo. Conversábamos esta semana pasada con un señor vecino de la importancia de poner cuidado los actos que se están llevando a cabo dentro de esta nación, las leyes que se están poniendo en vigencia. Y quizás muchos decimos: es imposible. Y algunos que han apostatado de la fe cristiana, de la iglesia adventista, incluso han llegado a creer que es imposible que de aquí de Estados Unidos broten leyes como las que se han de dar, de que habrá un día solamente para adorar. ¿Se da cuenta, mis hermanos, dónde lleva el enemigo? Poco a poco va guiando a las personas a dudar de la realidad de lo que está escrito en este sagrado libro. Y aquellos que ignoren la última advertencia quedarán perdidos y excluidos de igual manera como esos nombres que acabamos de leer. Nombres de los grandes, y que por ser grandes se les hizo difícil escuchar la voz de alguien que venía de allá del desierto con vestiduras humildes. Sí podía venir con vestiduras humildes, pero saben, mis hermanos, traía el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el pueblo necesita. Podrás tú hablar humilde, podrás tú vestirte humilde, podrás tú comer humilde, podrás tú tener un trabajo humilde, pero si llevas el poder del Espíritu Santo, no te preocupes de qué vas a hablar, preocúpate de ir así como Juan el Bautista.
¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La condición, mis hermanos, del pueblo de Israel estaba de total perdición. La condición de los líderes estaba perdida. Perdido al extremo que era necesario volver a recordar lo que debía hacer ese pueblo, lo que a ese pueblo se le había encomendado hacer. Muchos hoy en día usan esa excusa de decir, no, de Cristo para atrás se guardaba el sábado, y de Cristo para acá el sábado quedó clavado en la cruz. Pero mis hermanos, así como Dios nuestro Padre envió a Juan el Bautista para recordar el mensaje verdadero que debía predicarse y debía de hacerse, así, mis hermanos, hoy en día es necesario recordar al pueblo de Dios de que el Dios a quien servimos es un Dios de orden y celoso y justo, y que viene para hacer justicia contra aquellos que han tomado su justicia en las manos, al igual que ese pueblo lo había tomado. La condición de ese pueblo, mis hermanos, era tan bárbaro que hacían lo malo pensando que estaban haciendo bueno. Habían perdido de vista aquellos sacrificios que anunciaban el verdadero sacrificio. Se había vuelto algo tan rutinario que el verdadero sentido se había perdido, y por lo tanto no escucharon la última advertencia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Hemos escuchado muchas veces a hombres líderes grandes, con mucho conocimiento, golpearse los unos a los otros en los hombres por la autoridad que tienen. Mis hermanos, tengamos cuidado a quién seguimos. Tengamos cuidado a quién vamos a seguir. La iglesia del Señor es esta. Si alguien viene por ahí con otro mensaje diferente, tengamos cuidado. Eso de andar siguiendo a hombres es peligroso, mis hermanos. Y los líderes de Israel habían tenido tanta autoridad que el pueblo mismo tenía miedo a ellos y miedo de seguir a la verdad. Mis hermanos, cuando estudiamos la santa ley de Dios, nos damos cuenta que la ley de Dios está llena totalmente de amor y de misericordia, y que cuando usted se pone en el círculo dentro de esa ley, está no solamente protegido de amor, sino protegido del Altísimo. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Los pobres eran vistos como cosa inmunda. Aquellos que se equivocaban y que necesitaban una palabra de amor, darles la mano y levantarlos de donde habían caído, eran mejor condenados. Pero el mensaje
de la última advertencia fue ignorado, por lo tanto no pudieron percibirse. Sigue diciendo, el que tiene de comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Hemos llegado a los tiempos, mis hermanos, de la misma condición que estaba el pueblo de Israel. Los líderes haciendo negocio de ese privilegio que se le había sido dado. Versículo 14, y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Mis hermanos, cuando la palabra de Dios va acompañada con el Espíritu Santo, tiene fuerza y toca el corazón del pecador que se arrepiente. Pero no hay cosa más triste. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición. Se le hizo muy difícil, se le hizo duro aceptar el mensaje de alguien que venía de allá del desierto con vestimentas humildes, con una alimentación sencilla, y por lo tanto no pudieron percibirse de que el verdadero mensaje había llegado. No pudieron percibir de que la última advertencia había llegado, y que si esa última advertencia no era tomada en serio, iban a perecer. Por eso, mis hermanos, perecieron. Por eso no pudieron aceptar a Cristo Jesús, que vino en la misma condición. Respondiendo Juan, versículo 16, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Que si no hay una aceptación del primer mensaje de advertencia, tampoco habrá aceptación al último mensaje. Si no hay una aceptación al primer llamado del Espíritu Santo, tampoco habrá aceptación al derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, versículo 18. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho, Herodes añadió también esto sobre todo, y le encerró a Juan en la cárcel. Muchos tienen miedo, tenemos miedo a hablar, mis hermanos, un mensaje de salvación, porque tenemos miedo de ir a la cárcel. Muchos quizás tienen miedo de decirle a su patrón, mira, tengo que salir temprano hoy viernes, el sol se pone temprano. Otros, tengo que irme temprano el sábado de la tarde porque voy a entrar a trabajar. El librito, por favor. Mis hermanos, y la pregunta es, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está la confianza, la seguridad de ese que me golpeen en la espalda? ¿O estoy aquí porque
aspiro a la vida eterna. ¿Por qué no hacernos esa pregunta, mis hermanos? Y la pregunta es, ¿estamos preparados para el último mensaje? ¿Estamos preparados tú y yo para dar el último mensaje? Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordemos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. ¿Se han preguntado, mis hermanos, por qué nuestro Señor no fue a sacar a Juan de la cárcel? ¿Se han preguntado, mis hermanos, por qué a veces está usted sufriendo de dolor, sufre de una enfermedad y no encuentra respuesta? ¿O acaso vamos y le decimos, Señor, mejor quítame la vida porque ya no aguanto? ¿O renunciar? O a veces escuchamos esa vocecita como aquella voz que usó la mujer de Job cuando le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete ya. Mis hermanos, Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Mis hermanos, cuando la prueba llegue a tu casa, cuando la prueba toque a tu puerta, quizás confiado en el Padre nuestro, tú podrás decir, líbranos de toda tentación. Pero si esa prueba entra en tu casa y comienza a azotar, tenga la seguridad de que Dios ahí está con usted. Tenga la seguridad de que los ángeles ahí están mirando que no caiga. Porque si Dios ha permitido que entre, es porque Dios sabe que usted resistirá. Nadie, mis hermanos, pasa irse de este mundo sin una última advertencia, sin una última prueba. Sigue diciendo, gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazamorra con su presencia, pero no debía colocarse en ese lugar. Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios, pero el destructor no podía alcanzar esa vida porque estaba escondida en Cristo nuestro Señor. ¿Dónde está tu vida, hermanos? ¿Dónde está tu fe cuando eres azotado por la enfermedad? Cuando eres azotado por la incertidumbre, cuando eres azotado porque tus hijos se rebelan, cuando eres azotado por la pobreza, cuando eres azotado por problemas en el hogar. ¿Por qué no preguntarnos dónde está mi vida, dónde está mi fe? Mis hermanos, muchos, no quisiera decir esto, pero es la realidad. Aquellos que se colocan en el camino, en las filas de los soldados del Señor Jesús, muchos terminaremos como Juan. Pero ese no es el problema, mis hermanos. Eso no es problema. No temáis a los que matan el cuerpo. Hay que temer a aquel que puede matar el alma. Pero aquel que puede matar el alma quiere darte la vida eterna, poniéndote a prueba para glorificar su santo nombre, así como lo hizo como Juan el Bautista. Ese último mensaje que fue enviado le costó la vida a Juan, pero fue de beneficio para muchos
otros miles que ya murieron también al igual que Él, dando su vida en sacrificio para el Señor. Y de igual manera ha de sostener la fe de aquellos que como Él irán a la cárcel, a la hoguera, o bajo una enfermedad terminal. Mis hermanos, hay muchas cosas que suceden en este mundo que no encontramos respuesta. Y quizás no vale la pena buscar la respuesta, no. Pero sí vale la pena apoyarnos en la seguridad de que ese que puede matar el alma te ofrece la vida eterna, no importa lo que pase en este mundo. Y sigue diciendo: se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan, y la misma muerte le puso para siempre fuera del alcance de la tentación. Oh, mis hermanos, a veces hemos escuchado a personas que dicen: si yo hubiera estado allí, mi hijo no habría muerto. Si yo hubiera estado allí, mi esposo no hubiera muerto, mi esposa no hubiera muerto. Mis hermanos, no nos preocupemos de eso. Todo está bajo control de las manos de nuestro Señor Jesús. Isaías 40:22 dice: Dios está sentado sobre el globo terráqueo, viendo a todos los seres humanos como langostas. Hace unos días atrás estuvimos en Los Ángeles y estábamos allá en un restaurante esperando que nos llevaran la comida, cuando de pronto llegó un gorrioncillo pequeñito. Todos conocemos los gorrioncillos, ¿no es cierto? Son tan pequeñitos. No sé si estaba cansado de volar todo el día, no lo sé, pero llegó y se paró ahí en una ramita enfrente de donde estábamos. Y al mirar este pajarito tan pequeñito, al mirar ese piquito tan delgadito, esas piernitas parecían hileritas, pero pensando de que en ese cuerpo tan pequeñito, allí hay vida, y esa vida solamente viene de ese Dios que tú y yo creemos. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena seguir adelante, aun cuando hay enfermedades, aun cuando tus hijos mueran, vale la pena seguir adelante. Si Dios puede darle vida a ese cuerpecito tan pequeñito, ¿acaso ignorará tu sufrimiento, mis hermanos? ¿Acaso ignorará tu dolor? ¿Acaso ignorará tu pobreza? No, mis hermanos, sigue orándole al Señor, no desmayes, porque el Dios en quien hemos creído, Él puede salvarte del mal, mi hermano querido. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Mis hermanos, no hay cosa mejor que confiar en las promesas del Señor. Cuando tú pasas por una prueba, habrá dolor, habrá llanto, habrá sufrimiento, pero como dice el canto, Él puede. Con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Y si tu vista está puesta allá, al otro lado del río, ten la seguridad de que con Cristo podremos llegar allá. En 1914, abril 15,
aquel barco inmenso de la compañía Starland salió de allá de Europa rumbo a Nueva York y nunca llegó. Aquellos hombres que abordaron ese barco seguros que iban a llegar y nunca llegaron. Una pequeña porción de los viajeros se salvaron, pero en su gran mayoría perecieron porque confiaron en el hombre, en aquellos hombres que habían dicho que ni Dios podía hundir ese barco. Ese barco nunca llegó a su destino. Pero si tu barco, mis hermanos, es manejado, si en tu barco tienes como capitán al Señor Jesús, ten la seguridad que llegarás a puerto seguro. Aunque otros se hundan, aunque otros perezcan, si tú tienes a Cristo en tu vida, llegaremos a puerto seguro. Puestos de pie, entonemos las estrofas del himno Las riberas de dicha inmortal, 503, Ignarios antiguos no lo sé, en el Ignario nuevo. ...338. Las riberas de dicha inmortal. Hermanos, en aquel porvenir que divisa con júbilo fiel, más allá del Jordán, en la patria dorada, allí vamos todos, allí iremos todos, pero para ir allí, mis hermanos, hay que vivir vigilantes. Este mundo está lleno de pecado. A veces decimos, no, yo no me salgo de la iglesia. El peligro no tanto es salirnos de la iglesia. El peligro es
traer cosas de allá afuera para la iglesia. Tengamos cuidado. Ese mismo error llevó a la perdición al pueblo de Israel. Y el enemigo está luchando para envenenar al verdadero pueblo de Dios en los últimos días. Por lo tanto, hay que estar alertas a ese último mensaje de salvación. Vamos a orar y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos porque tu misericordia es inmensurable. Oh mi Señor, aún sigue tu misericordia para un mundo tan lleno de pecado. Y cada uno, mi Señor, podamos discernir entre el bien y el mal y desechar todas las acechanzas del enemigo. Ayuda a cada uno a ser vigilante en nuestro diario vivir, en todo, mi Señor, que podamos estar atentos a no dormir espiritualmente, sino a estar despiertos y así poder detectar los dardos del enemigo. Sabemos que el enemigo trabaja, pero mi Señor, contigo, en el hueco de tu mano, también estaremos seguros. Que nada ni nadie nos saque de ahí, sino que seamos más fieles, que seamos cristianos genuinos hasta ese día glorioso cuando tú vengas en el nombre de los cielos. En tu mano de amor nos encomendamos. En tu mano de amor nos ponemos, Señor. Y Señor, tú conoces a muchos que ahora en esta mañana no están aquí. Tú conoces los motivos por los que no están aquí. Pedimos en esta hora, si hay desánimo espiritual, mi Señor, tú tócales. Y si hay alguna enfermedad física, tócales también, Señor. Y que tenga la seguridad de que tú estás con cada uno de nosotros. Oh, mi Señor, al salir de aquí, queremos salir con tu bendición y tu presencia. Acompáñanos. Te pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor, tu Hijo Jesús. Amén.